¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras volver atrás y cambiar algo que hiciste? La pregunta flota en el aire, como una brisa fría que entra por la ventana abierta, en una tarde silenciosa. Resuena en corazones que cargan arrepentimientos callados, como piedras hundidas en el pecho. Resuena en almas que, como la de Laura, aprendieron que el tiempo no siempre borra, pero a veces enseña a perdonar. Era comienzos del otoño. Las hojas secas danzaban con el viento allá afuera, mientras el silencio de la sala parecía devorar cada segundo. Laura estaba frente al espejo, inmóvil. Sus manos temblorosas sostenían algo pequeño, pero inmensamente pesado. Un relicario dorado, antiguo, desgastado en los bordes. Cuando lo abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Adentro, la imagen desteñida de una niña con una sonrisa suave y ojos puros. Era ella, a los 10 años. Era como mirar una parte de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo. La parte que aún creía en el amor incondicional, en la bondad del mundo, en la promesa silenciosa de que todo iba a salir bien. Pero ahora era otra. Una mujer marcada por errores, silencios y elecciones de las que aún se arrepentía. Y esa tarde gris, con el corazón pesado, se hizo la pregunta que venía evitando desde hacía años. ¿Algún día podré perdonarme? Antes de que el dolor la atrapara de nuevo, el teléfono sonó. Fue como una ruptura en el tiempo. El sonido del viejo aparato resonó en el ambiente como un llamado inesperado, casi sobrenatural. Ella contestó. Laura, necesitamos hablar. Es sobre aquella noche. La voz era conocida. Tan conocida que su cuerpo reaccionó antes de que pudiera entender. Sus piernas se debilitaron. El mundo comenzó a girar lentamente. Esa llamada no era solo un reencuentro, era un portal, una invitación de la vida, para regresar al lugar donde todo se había roto. Laura apenas podía respirar, pero en el fondo lo sabía. Eso no era casualidad, era la hora de mirar a sus propios fantasmas, de enfrentarlos, de quizás, por fin, liberarse. Esta es la historia de una mujer que tuvo que caminar por los callejones oscuros del arrepentimiento para descubrir que la verdadera luz nace cuando aprendemos a perdonarnos. Un viaje de dolor, coraje y renacimiento espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Laura está a punto de vivir, quizás, también es lo que tú necesitas vivir para encontrar la paz. Los días de Laura eran demasiado silenciosos para alguien que cargaba tanto ruido por dentro. Vivía sola, en un pequeño apartamento, en el mismo barrio donde había crecido. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del sol por las mañanas, pero esa luz no alcanzaba para calentar el frío que había dentro de ella. El tiempo se arrastraba, como si cada segundo fuera un recordatorio de lo que intentaba olvidar. Laura era profesora de literatura en una escuela pública. Sus alumnos la querían, por su voz suave, por su manera atenta de enseñar. Pero nadie allí imaginaba la cantidad de lágrimas que recorrían su rostro de camino entre el trabajo y su casa. Nadie sabía cuán doloroso era enseñar sobre sentimientos cuando los propios estaban encerrados en un cuarto oscuro del alma. Había una caja en su armario que no abría desde hacía años. Dentro, cartas amarillentas, fotos antiguas y un cuaderno de anotaciones con páginas arrancadas. Era un pedazo de vida que se había detenido en el tiempo. Un tiempo en que ella creía merecer amor. Un tiempo antes de la elección equivocada, antes de aquella noche. No era solo un recuerdo, era una herida. Laura intentaba seguir adelante como podía. Se despertaba temprano, tomaba su café siempre a la misma hora.
Cuidaba las plantas del balcón, leía sus libros, pero todo eso era solo un ritual de supervivencia. No había alegría real, solo la constante lucha por no hundirse. Se alejó de los amigos, rechazó invitaciones, dejó de contestar llamadas. El miedo al juicio, el miedo a recordar y peor aún, el miedo a mirarse a sí misma, cómo mirar al espejo sabiendo lo que había hecho, cómo amar a alguien que había herido, cómo seguir si dentro de ella había una voz que repetía todos los días, no mereces perdón. El arrepentimiento era como un susurro constante, no lo bastante alto como para gritar, pero nunca lo suficientemente callado para olvidarlo. Por las noches se recostaba en la cama y miraba el techo por horas. Era entonces cuando los pensamientos se volvían más fuertes. ¿Y si hubiera actuado diferente? ¿Y si no hubiera dicho aquello? ¿Y si pudiera volver atrás? Pero el tiempo, cruel en su linealidad, no permite regresos. Y Laura, perdida entre lo que fue y lo que no logró ser, se sentía estancada, congelada en el tiempo, como si su vida se hubiera detenido aquella noche y todo lo que vino después hubiera sido solamente sobrevivir. Ella creía que el perdón era algo que se pedía al otro. Aún no sabía que para avanzar de verdad, primero tendría que aprender a perdonarse a sí misma, y ese era el camino más difícil. La llamada había sido breve. Esa voz del pasado, dulce y firme, despertó en Laura una avalancha de recuerdos. Era Julia. Durante muchos años habían sido inseparables, una amistad verdadera, de esas que cruzan la infancia, la adolescencia, los amores y también los dolores. Hasta que una noche, todo cambió. Un malentendido, una verdad maldita dicha en el peor momento, y luego el silencio. Un silencio que duró casi una década. El arrepentimiento de Laura estaba anclado en esa noche, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió, por la ausencia del perdón, por la elección del orgullo. Pero ahora, Julia había vuelto y quería hablar. Quedaron en encontrarse en un café discreto, una tarde cualquiera. Laura llegó antes, como siempre que estaba nerviosa. Sus manos sudaban. El corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Cuando Julia entró, parecía que el tiempo se había detenido. Su rostro seguía teniendo esa expresión suave, pero sus ojos habían cambiado. Había en ellos una calma que Laura ya no reconocía. Las dos se sentaron. Durante unos segundos, solo el sonido de las tazas y la calle llenaban el vacío entre ellas. Entonces, Julia habló, sin enojo, sin reproches, solo verdad. Laura, te perdono. Hace tiempo que te perdoné, porque entendí que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra, y yo ya no quería eso para mi vida, ni por mí, ni por ti. Laura no pudo decir nada. Sintió las lágrimas venir, cálidas, rápidas. Esa frase, te perdono, cayó sobre ella como una ola de luz. Julia tomó su mano. Pero ahora eres tú quien necesita perdonarse. Eso era. El nudo en su pecho, la verdad de la que había estado huyendo por tantos años. Laura se había culpado tanto tiempo que se olvidó de que el perdón más importante no viene de afuera, viene de dentro. Esa tarde, algo empezó a cambiar. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque una semilla fue plantada. La semilla de la posibilidad. Salió de ese encuentro diferente. Seguía llorando, seguía temblando, seguía doliendo, pero ahora había algo nuevo en el aire. Esperanza. El reencuentro con Julia fue como una brisa suave después de años de tormenta. Pero
La paz que Laura sintió ese día duró poco. Al volver a casa, encontró en su celular una serie de mensajes antiguos guardados en una carpeta oculta. Entre ellos, había uno que nunca tuvo el valor de borrar. Era de su hermano, Marcos, el último, antes de que él se alejara definitivamente de su vida. Laura, no puedo entender cómo fuiste capaz de hacer eso. Solo espero que algún día tengas el valor de enfrentar lo que hiciste. Esas palabras atravesaron su corazón como una cuchilla fría. La relación con Marcos se había roto justo después de la noche del conflicto con Julia. Un secreto mal revelado, una decisión que Laura tomó para proteger a alguien y que terminó hiriendo a todos. Su hermano, antes tan cercano, se volvió ausencia. Y ahora, ante la posibilidad del perdón, también aparecía el peso del rechazo. Laura sabía que tenía que reencontrarse con Marcos, pero el miedo era inmenso, y el miedo, cuando es demasiado grande, paraliza. Aún así, reunió fuerzas para escribirle una carta. No sabía si él la leería, no sabía si respondería, pero por primera vez no escribió esperando una respuesta. Escribió para liberarse. Días después, mientras volvía del trabajo, recibió una llamada de su madre. La voz al otro lado era fría. ¿Qué quieres, Laura? ¿Por qué remover algo que ya estaba enterrado? El juicio llegó de donde menos lo esperaba. Su madre, que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles, ahora parecía no entender su deseo de sanar. No necesitas abrir esas heridas. Lo que pasó, déjalo en el pasado. Pero Laura lo sabía. Las heridas ocultas no cicatrizan, solo se pudren por dentro. Fue entonces cuando comprendió el mundo a su alrededor no estaba preparado para su transformación. Las personas se acostumbran a tus versiones antiguas, y cuando decides cambiar, no todos aplauden. Algunos prefieren el silencio, el polvo, debajo de la alfombra. Laura empezó a enfrentar resistencias externas, miradas duras, silencios incómodos, alejamientos. Amigos que antes parecían comprensivos, ahora evitaban el tema, porque el dolor incomoda a quienes no saben lidiar con el suyo, pero algo dentro de ella seguía moviéndose. Era como si, a pesar del rechazo, una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Y entonces lo entendió. La ruta del perdón no necesita aprobación de los demás. Necesita valentía. Y su valentía apenas estaba comenzando a despertar. Una tarde de domingo lluviosa. Laura decidió enfrentar la caja que había evitado durante tanto tiempo. Se sentó en el suelo de la sala, con el sonido de la lluvia como banda sonora. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo, pero había una calma distinta en su pecho. Una fuerza silenciosa la guiaba. Abrió la tapa con manos firmes. Dentro de la caja, además de cartas y fotos, había un cuaderno antiguo, de tapa azul. No recordaba haberlo guardado. Al abrirlo, reconoció de inmediato la caligrafía de su padre. Él había partido cuando Laura aún era muy joven, pero ahí, en esas palabras garabateadas con ternura, reencontró una parte de sí misma que había olvidado. Hija, todos cometemos errores, pero lo que define a una persona no es el error, es lo que hace con él después. Laura quedó paralizada. Eso era más que un recuerdo. Era una respuesta, una revelación que venía de otro tiempo. Siguió leyendo. El dolor enseña, el arrepentimiento nos moldea, pero el perdón nos libera, y lo más difícil no es perdonar a los demás, es mirarse al espejo y decir, a pesar de todo, aún merezco amor. Esas palabras, escritas tantos años atrás, parecían haber sido guardadas para ese preciso momento. Laura lloró, no con un llanto de tristeza, sino de reencuentro, de aceptación
Comprendió que su padre, aunque ausente, aún cuidaba de ella, a través de la memoria, de las palabras, de esa fe silenciosa que había dejado en el mundo. Esa noche hizo algo que no hacía desde hacía años. Se arrodilló junto a la cama y oró. No pidió nada, solo agradeció, porque algo dentro de ella había cambiado. Finalmente, comenzaba a verse con los ojos de quien comprende. Equivocarse es humano, pero perdonarse es un acto divino. Y tal vez esa sea la forma más profunda de volver a encontrarse con Dios. Después de aquella oración silenciosa, algo se reequilibró dentro de Laura. Por primera vez en años, despertó con ganas de cuidarse, no por obligación, sino por merecimiento. Era como si su alma, poco a poco, comenzara a estirarse tras un largo invierno. Todavía dolía, pero ahora había espacio para florecer. Empezó despacio. Cada día, al despertar, escribía una frase en el espejo con lápiz labial. Hoy elijo perdonarme un poco más. Un gesto pequeño, pero poderoso. Transformó el silencio de la casa en un templo. Encendió velas perfumadas. Escuchaba música suave mientras preparaba la cena. Cada detalle del día a día empezó a tener sentido, como si reconstruirse fuera un acto sagrado. Volvió a frecuentar la plaza del barrio. El viento en el rostro, el olor del pasto, los sonidos de los niños, todo eso le recordaba quién había sido un día, una niña soñadora, amorosa, que no merecía seguir castigándose. También empezó a escribir cartas, no para enviarlas, sino para liberarse. Cartas para su hermano, para Julia, para ella misma. Cuando tenía 10 años, cada palabra escrita era un peso menos en el pecho. Cada lágrima que caía sobre el papel, una capa de dolor, siendo lavada. En terapia habló de cosas que nunca se había atrevido a decir en voz alta, y por primera vez no se sintió juzgada, fue escuchada, con compasión, y eso le enseñó a escucharse a sí misma con más ternura. Laura entendió que el perdón no era una meta final, era una decisión diaria, un acto de amor propio, una promesa silenciosa que se hacía cada mañana. Yo no soy mis errores, soy lo que hago con ellos. La espiritualidad también volvió a formar parte de su vida. Redescubrió la oración, no como súplica, sino como conexión, como un abrazo invisible, y una tarde, sentada sola a la orilla de un lago, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Era como si Dios la estuviera abrazando, no por haber cambiado, sino por haberse permitido finalmente volver a casa, volver a sí misma. Laura ahora era una mujer en reconstrucción, pero esta vez no se sentía perdida, se sentía completa. El tiempo pasó, no como un borrón, sino como un río tranquilo que va moldeando sus orillas con delicadeza. Laura ahora ya no era la mujer que temblaba frente al espejo. Sus ojos, aunque aún llevaban cierta melancolía, tenían una profundidad serena, como quien ha enfrentado su propia oscuridad y ha encontrado allí, en el fondo, una llama que nunca se apagó. Ella y Julia volvieron a hablar con frecuencia, no como antes, pero de una manera nueva, más madura, más sincera. Entendieron que algunas cicatrices no desaparecen, pero pueden convertirse en puentes. Con su hermano, el camino fue más lento. Pero una mañana cualquiera, Marcos respondió su carta. No decía mucho, solo: la leí, lo pensé y ¿tomamos un café algún día? Laura lloró al leer esas palabras, no por nostalgia, sino por gratitud. Era el universo diciéndole: no estás sola. Hoy, Laura camina ligera, no porque todo se haya resuelto, sino porque aprendió a caminar con las preguntas, sin dejar que la detuvieran.
Aprendió a abrazar su historia con ternura, a reírse de sus tropiezos, a agradecer por las caídas que le enseñaron a levantarse. Con más compasión, comprendió que el perdón es una forma de renacer y que cada persona que se perdona renace, aunque sea un poco. Porque perdonarse es decirle al corazón: acepto que me equivoqué, pero no voy a seguir viviendo encadenada a eso. Es elegir la luz, es elegir vivir. Laura por fin eligió. ¿Y tú? ¿No será el momento de dejar de castigarte por algo que ya no puedes cambiar? ¿No será hora de mirarte con los ojos de Dios? Porque Él nunca dejó de mirarte con amor, ni por un solo segundo.